Bien, hoy vamos a sumergirnos en algo que, a primera vista puede parecer un poco árido, pero que en realidad tiene un punto casi detectivesco. Totalmente. Vamos a hablar de cómo se evalúa el riesgo de una empresa más allá de sus balances, de sus cuentas de resultados. O sea, ¿qué historia nos cuentan los elementos que no son puramente numéricos? Me gusta mucho esa analogía. Es que es un trabajo de detective financiero, de verdad. Los números, los balances, te dan la foto del momento, el qué. La instantánea. Exacto. Pero el análisis cualitativo es el interrogatorio, es buscar el móvil, entender el contexto, el porqué. Es investigar a las personas, la historia, el sector, para comprender la verdadera solidez de un negocio y, sobre todo, su potencial a futuro. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empezaremos por lo más básico, ¿no? La identidad legal de la empresa. Lo primero. Después nos adentraremos en quiénes son los verdaderos dueños y los gestores. Luego exploraremos la trayectoria de la compañía y terminaremos analizando su posición en el mercado y sus capacidades internas. Me parece un plan perfecto. Es la única forma de construir un caso sólido. Pues empecemos por el principio de cualquier investigación, la identificación, la identidad legal. Suena a papeleo, pero imagino que es el cimiento de todo. Es que lo es. Es lo primero que pedimos para asegurarnos de que hablamos con quien dice ser. La pieza clave aquí es la escritura de constitución inscrita en el registro mercantil. El DNI de la empresa, por así decirlo. Justo. Es su partida de nacimiento oficial. Y no solo confirma que la empresa existe legalmente, sino que nos revela la fecha de fundación, su propósito original, que a veces sorprende lo mucho que ha cambiado. Claro. Y también la evolución de su capital y si está totalmente desembolsado, que es clave. O sea, que esté inscrita. Es la palabra mágica. No vale un documento firmado y guardado en un cajón. Por supuesto. La inscripción en el registro mercantil es lo que le da validez frente a terceros. Permite que cualquiera pueda verificar que la empresa es real, que tiene su CIF. Sin eso no hay nada que hacer. Vale. Una vez que sabemos que la empresa es real, pasamos a las personas. ¿Quién manda aquí? Y sobre todo, ¿quién responde si las cosas van mal? Esa es la pregunta del millón. Identificar a los propietarios y a quienes tienen el poder real de tomar decisiones es crucial. Y el enfoque cambia radicalmente. ¿En qué sentido? Pues que no es lo mismo analizar una pyme, donde el carácter, la visión y hasta las deudas personales del fundador son casi lo mismo que las de la empresa. Van en el mismo paquete. Exacto, que una gran corporación dirigida por un consejo de administración profesional. Ah, claro. En una gran empresa miras al consejo, sus perfiles. Pero en una pyme es casi como analizar a una persona. En gran medida, sí. El análisis de una pyme se parece mucho al que se haría a un empresario individual. Hay que conocer sus antecedentes, su reputación, su situación patrimonial. Y en las grandes, el foco se desplaza. Totalmente. La dirección se decide en los consejos, así que es vital saber quiénes son sus miembros, qué experiencia tienen y, ojo, muy importante, sus posibles vinculaciones con otras compañías. Ahí entra un concepto que me parece fascinante y a la vez peligroso. La unidad de riesgo. Fundamental. Significa que si una empresa de un grupo tiene problemas, arrastra a las demás. En esencia, sí. Desde la perspectiva del análisis, un conjunto de sociedades vinculadas se considera como un todo. Es un error garrafal analizar una pieza del puzzle de forma aislada. Hay que ver la foto completa del grupo. Siempre. Se debe evaluar el endeudamiento total del grupo, no solo el de la empresa que pide financiación. Los problemas de una pueden contagiar rápidamente al resto. Vale, ya tenemos el quién. Ahora vamos al cómo han llegado hasta aquí. ¿Por qué es tan importante mirar la trayectoria reciente de una empresa? Porque el comportamiento pasado suele ser, un buen predictor del futuro. Se buscan eventos significativos que puedan ofrecer pistas. No es cotilleo, es buscar patrones. ¿Y qué tipo de eventos serían esas pistas clave? Pues mira, te haces varias preguntas. ¿Ha habido ampliaciones de capital? ¿Cambios en la propiedad o en la cúpula directiva? ¿Han cerrado líneas de negocio? ¿Tienen un historial de concursos de acreedores o expedientes de regulación de empleo? Los famosos ERE. Eso es. Cada uno de estos puntos es una señal. Cuenta una historia. Y dentro de esa historia, el equipo directivo tiene un papel protagonista. No se trata solo de tener un buen currículum, ¿verdad? Para nada. El papel lo aguanta todo. La competencia, la honradez y la responsabilidad de los directivos son decisivas. Es la eterna duda, ¿no? Apostar por el caballo o apostar por el jinete. Es una analogía perfecta.
Y aquí el jinete tiene un peso enorme. En las pymes esto se ve clarísimo. Por ejemplo, Pues es común encontrar directores que son genios técnicos, que conocen su producto mejor que nadie. pero que se resisten a delegar. Justo. Una resistencia patológica a delegar. Y eso es un riesgo, porque dedican todo su esfuerzo a la producción, por ejemplo, y dejan huérfana la gestión financiera o la comercial. ¿Y cuáles serían las señales de alerta más claras en un equipo directivo? Las banderas rojas, por así decirlo. Hay varias clásicas. La primera es la dependencia excesiva de una sola persona, el hombre orquesta. Si esa persona falta, se cae todo. Se desestabiliza la empresa por completo. Otra es la falta de experiencia en directivos jóvenes que han llegado al puesto por herencia. Y una muy crítica es la incertidumbre ante un relevo generacional. Me imagino. Una mala gestión, ya sea por negligencia o incompetencia, puede ser motivo suficiente por sí sola para desconfiar. Entendido. Ahora abrimos el plano. Salimos de la empresa para mirar su entorno. ¿Qué peso tiene el sector en el que compite? Un peso enorme. Es el contexto, el tablero de juego. No puedes juzgar al jugador sin conocer las reglas. No puedes. Hay que analizar si es un sector en crecimiento o en declive, cuáles son las barreras de entrada, la intensidad de la competencia, el poder de negociación. Claro. Pero, y esto es crucial, hay que recordar que se financia a una empresa concreta, no a un sector. Siempre hay empresas excelentes en sectores difíciles y viceversa. Vale. Y si volvemos a entrar en la empresa, a sus instalaciones, ¿en qué nos fijamos respecto a lo que produce y cómo lo produce? Analizamos su capacidad productiva. Una infrautilización, por ejemplo, puede indicar falta de demanda. Que tienen las máquinas paradas. Exacto. Mientras que una utilización al límite, al 100%, puede ser una señal de que necesitan nuevas inversiones ya mismo para poder seguir creciendo. ¿Y la dependencia de los proveedores cómo afecta? Es un factor de vulnerabilidad clave. Cuantos menos proveedores tengas, menor es tu poder de negociación. Estás a su merced. ¿Y eso afecta a los precios, a los plazos? A todo. Y la financiación que te dan los proveedores es vital. Perderla puede ser catastrófico. Esto me lleva a algo muy práctico. La importancia de visitar las instalaciones. ¿Qué se puede descubrir en una visita que no aparezca en ningún informe? Se obtiene una percepción que los papeles no dan. Es la diferencia entre leer la ficha técnica de un coche y conducirlo. Ves el estado real de la maquinaria, no el que pone en el balance. Es como cuando dicen que para saber cómo es un restaurante hay que ver su cocina. Es exactamente eso. Ves el orden en los almacenes, el nivel de actividad, la afluencia de clientes. Te da pistas sobre la gestión real y la cultura de la empresa. Ver que invierten en mantener su tecnología, por ejemplo, es una señal muy positiva. Entiendo. Entonces, si lo juntamos todo, hemos pasado de escrituras notariales a pasear por una fábrica. Es un análisis de 360 grados. Exacto. El objetivo es construir un retrato completo y coherente. El análisis cuantitativo te dice qué ha pasado. Los números. Eso es. Pero el cualitativo te explica por qué ha pasado y qué podría ocurrir en el futuro. Y para poner orden en toda esta información, que es muchísima, ¿hay alguna herramienta que ayude a sintetizar? Sí, claro. Una herramienta muy útil para resumir todo esto es el análisis DAFO. Es el informe final del detective, por así decirlo. DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Correcto. Sintetiza las debilidades y fortalezas, que son internas de la empresa, y las amenazas y oportunidades, que son de su entorno. Una visión completa que va mucho más allá de los números. Y a modo de reflexión final, después de analizar todos estos factores, gestión, sector, historia, surge una pregunta interesante para el futuro. A ver. En una era que parece dominada por la inteligencia artificial, por el Big Data, ¿hasta qué punto el éxito de una empresa seguirá dependiendo de factores tan humanos como la confianza, la visión y la competencia de su liderazgo? Una buena pregunta para reflexionar.